Buenas tardes a todos, mi nombre es Karina Mujica Ortuño y soy estudiante de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tengo el honor de presentar mi proyecto de investigación titulado Competitividad de los costos de producción de la industria automotriz mexicana, el cual fue posible gracias al apoyo invaluable de mi asesora, la doctora Ariadna Esmeralda Gallego Rivas. La industria automotriz mexicana se ha consolidado como uno de los pilares de desarrollo económico del país. Es una fuente importante de empleo, inversión extranjera directa y generación de divisas, y ha permitido que México se posicione como un jugador clave en el comercio internacional de vehículos. México ha logrado integrarse exitosamente en las cadenas globales de valor, especialmente en América del Norte, gracias a su ubicación geográfica y estratégica, su experiencia de manufactura y una amplia red de tratados comerciales que facilita el acceso preferencial a mercados claves como lo puede llegar a ser Estados Unidos. Pero no obstante, la competencia global es cada vez más intensa. Países emergentes como lo son China, India y Brasil han fortalecido sus industrias en avances tecnológicos, infraestructura moderna y costos de producción más bajos, lo que representa un reto para mantener la competitividad mexicana. En este contexto, evaluar la competitividad de los costos de producción en México se vuelve crucial. Esto permite entender cómo se posiciona el país frente a sus competidores, identificar áreas de mejora y proponer estrategias para mantener y fortalecer su papel en la industria automotriz mexicana. El presente estudio tiene como objetivo analizar comparativamente los principales componentes en el costo de producción de México frente a los demás competidores emergentes con el fin de detectar fortalezas, debilidades y oportunidades estratégicas que consoliden la competitividad del sector. Los objetivos generales para analizar en este proyecto es analizar la competitividad internacional de los costos de producción de la industria automotriz mexicana. Los específicos son que identificaremos los principales componentes del costo de producción de la industria automotriz de México y sus principales competidores a nivel mundial. Identificaremos las ventajas comparativas y competitivas de la industria de la producción automotriz en México y determinaremos el desempeño exportador de la industria automotriz mexicana frente a sus competidores en función de sus costos de producción. Para la elaboración de este proyecto, el estudio que empleamos fue un enfoque descriptivo y comparativo con una técnica documental. Utilizamos informes institucionales y bases de datos. Combinamos análisis cualitativo, como lo son la ubicación, tratado, logística, y cuantitativos, que son cuando investigamos los salarios, energía, productividad, exportaciones o automatización. Esto nos permitió evaluar costos de producción y definir fortalezas y debilidades de México frente a los países emergentes como China, India o Brasil. La mano de obra ha sido un factor clave para atraer inversión extranjera en la industria automotriz mexicana. En 2017 los salarios en México fueron mucho menores que en países desarrollados, lo que reduce costos para las empresas. Sin embargo, esta ventaja se debilita al comparar la productividad, ya que los trabajadores mexicanos generan mucho menos valor por hora frente a países como Estados Unidos. En comparación con países desarrollados como lo es Estados Unidos, el salario mexicano sigue siendo significativamente menor, lo que permite a las empresas reducir costos operativos. Sin embargo, esta ventaja salarial pierde fuerza al considerar los niveles de productividad. Durante la década de los 80, la productividad promedio de un trabajador mexicano en la industria automotriz era de $5.19 la hora, mientras que un trabajador estadounidense generaba $76.4 a la hora, según estudios de la UNAM. La energía es un factor clave con los costos de producción de elaboración de vehículos. En México las tarifas industriales son altas por la reducción de subsidios y la dependencia de combustibles fósiles, lo que limita la competitividad. En contraste, China ha invertido de manera agresiva en su sector automotriz, especialmente en el desarrollo de vehículos eléctricos destinados alrededor de $230,000 millones en subsidios para fabricantes, lo que se ha traducido en menores costos energéticos y mayor adopción de tecnologías limpias. Esta estrategia le ha permitido posicionarse como un competidor directo en el mercado internacional, incluyendo el mexicano, donde ha aumentado su presencia de manera notoria. La industria automotriz mexicana depende en gran medida de importar materias primas, siendo un 85%, lo que hace vulnerable a precios internacionales y disrupciones logísticas. México debe importar una parte importante de los materiales necesarios para su cadena productiva, lo que incrementa sus costos operativos. En contraste, China controla su cadena de suministros, produce a menor costo y exporta mayores volúmenes, consolidándose como un competidor clave, y en donde Estados Unidos se presenta como una dependencia intermedia.
En cuanto a la logística y transporte, si bien México cuenta con una ventaja geográfica muy importante, que es el estar junto a Estados Unidos, el cual es su principal socio comercial, las ineficiencias internas en el país, como son las carreteras deterioradas, los cuellos de botellas aduanales, sobreregulaciones y problemas de seguridad, elevan los costos logísticos. La infraestructura de transporte y almacenamiento en zonas industriales como lo es el Bajío o el norte del país han mejorado en los últimos años, pero todavía existen retos importantes en conectividad ferroviaria, tiempos de despacho aduanal y digitalización de procesos logísticos. Países como Alemania o Estados Unidos tienen infraestructura logística de alta calidad y tiempos aduanales muy bajos, y China también muestra una alta eficiencia. En cambio, lo que vemos en México es que tiene una infraestructura moderada y tiempos de aduana más largos, lo que eleva los costos de logística. El último componente para considerar es la inversión en tecnología y automatización. Las armadoras establecidas en México han adoptado procesos de manufactura avanzada y robotización, lo que ha permitido mejorar la calidad y eficiencia de la producción. Sin embargo, los niveles de automatización no son homogéneos en toda la cadena productiva, especialmente en empresas proveedoras de menor tamaño. Datos de universidades realizadas, como por ejemplo de la Universidad Autónoma del Estado de México, muestran que entre el 2007 y 2018 la productividad laboral en el sector automotriz creció de forma sostenida, aunque el ritmo insuficiente para alcanzar a países como lo son Corea del Sur y Alemania. En el siguiente gráfico se compara los principales factores de costo, producción y competitividad de la industria automotriz en México frente a China, India y Brasil. En el primer caso, en mano de obra, vemos que México tiene salarios bajos en manufactura, lo que atrae inversión, pero la productividad es menor. China ofrece rangos similares en algunas regiones, India tiene salarios muy bajos y Brasil más altos debido a los beneficios laborales. En el caso de la energía, México enfrenta tarifas industriales altas y subsidios significativos. China ha invertido masivamente en vehículos eléctricos, India sufre de cortes y costos irregulares, mientras que Brasil tiene tarifas más estables para infraestructura antigua. En el caso de materias primas, México depende mucho de importaciones, lo que aumenta costos. China es autosuficiente y domina la producción local. Brasil tiene recursos propios, pero son logísticos, e India también, al igual que México, depende de insumos importados. En la logística y transporte, México se beneficia de su cercanía con Estados Unidos, pero enfrenta su cuello de botella. China tiene una logística altamente desarrollada, India presenta una saturación urbana y ferroviaria, y Brasil infraestructura deficiente que encarece transporte. Y en el caso de la tecnología, México ha avanzado en planes grandes para las pymes, adoptando menos tecnología. China lidera en automatización y robótica, India progresa en tecnología digital y Brasil tiene un nivel intermedio con innovación concentrada en centros urbanos. En la siguiente tabla se nos muestra un resumen del apartado ventajas y desventajas competitivas de México respecto a China, India y Brasil. En las ventajas, pues contamos con que México cuenta con la ubicación estratégica, que es su cercanía a Estados Unidos, tiene una red de tratados comerciales grandes como el TEMEC, que permite acceso preferenciales a mercados claves. Se mantiene cierta estabilidad macroeconómica, lo que le da confianza a los inversionistas, y los costos laborales siguen siendo competitivos frente a Brasil y favorables en relación costo-productividad versus China. En el caso de las desventajas, los costos energéticos son altos, aumentando los gastos de producción. Tenemos una dependencia de insumos importados, lo que genera vulnerabilidad frente a precios internacionales y disrupciones logísticas. La infraestructura logística aún presenta rezagos en puertos, ferrocarriles y aduanas, y la inversión y automatización es baja, limitando el crecimiento tecnológico. Factores también como seguridad y percepción de riesgo, como violencia o corrupción, pueden afectar la atracción de inversión. En el caso de producciones y exportaciones, en el 2023 México produjo 3.779 millones de vehículos ligeros, lo que representó un aumento del 14.2% respecto al año anterior. En paralelo, las exportaciones alcanzaron un 3.300 millones de unidades, demostrando un crecimiento del 15.2%. En la posición global, México ascendió al cuarto lugar al tercer lugar como exportador mundial de automóviles entre el 2022 y 2023, y en destinos y tendencias, alrededor del 77% de estas exportaciones se ha enviado a Estados Unidos, aprovechando cercanía geográfica y el marco tratado en el TEMEC.
Conclusión, México se ha consolidado como un actor clave en la industria automotriz internacional, destacando su desempeño exportador. Para poder mantener y fortalecer su liderazgo, México debe diversificar sus mercados de exportación, incentivar la producción nacional de insumos estratégicos, fomentar la inversión en automatización y tecnología y mejorar la eficiencia logística.